El charro negro Anún. Leyenda que sangra en las calles de México, una historia basada en testimonios reales. La noche del 23 de octubre de 1987, el taxista Roberto Maldonado recorría las calles desiertas de Guadalajara. Eran las 2:47 de la madrugada, cuando vio la silueta junto al Panteón de Belén. Un hombre vestido completamente de negro, con un sombrero de charro que ocultaba su rostro. Roberto debió seguir de largo. Debió escuchar ese instinto que le gritaba que huyera, pero no lo hizo. ¿A dónde lo llevo, señor?, preguntó, mientras el extraño abordaba el taxi. El pasajero no respondió, solo señaló hacia adelante, con un dedo huesudo. Roberto comenzó a conducir, pero algo estaba terriblemente mal. El aire dentro del vehículo se volvió gélido, tan frío que podía ver su propio aliento. El espejo retrovisor mostraba el asiento trasero en vacío, completamente vacío. Roberto pisó el freno con fuerza. El auto se detuvo en seco. Cuando se atrevió a voltear, el charro negro estaba ahí, inclinado hacia adelante, con su rostro a centímetros del suyo. No tenía ojos, solo cuencas vacías que brillaban con un fuego verde enfermizo. «Llévame donde los muertos esperan», susurró con una voz que parecía venir de una tumba profunda. Roberto salió corriendo del taxi, dejándolo en medio de la calle. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más, cuando la policía encontró el vehículo. 3 horas después, todos los relojes dentro del taxi se habían detenido a las 3:00 am. Exactamente. En el asiento trasero había una moneda de plata antigua, del año 1821, y un olor a azufre que tardó semanas en desaparecer. Roberto nunca volvió a trabajar de noche. Pero la historia del charro negro no comenzó con él, ni terminó ahí. Para entender la verdad detrás de esta leyenda, debemos viajar al México colonial, específicamente al año 1590. A la Ciudad de México. Los documentos de la Inquisición española registran el caso de un hombre llamado Joaquín Murrieta de la Vega, un terrateniente poderoso y cruel que hizo un pacto con fuerzas oscuras. Según los testimonios de la época, Joaquín había asesinado a más de 20 personas para apropiarse de sus tierras. Pero su crimen más atroz fue el asesinato de un sacerdote que se negó a bendecir sus propiedades manchadas de sangre. El padre Miguel Sánchez fue encontrado colgado de un árbol cerca de Coyoacán, vestido con su sotana negra, con los ojos arrancados. Joaquín nunca fue juzgado por la justicia terrenal. Era demasiado poderoso, demasiado rico. Pero la justicia divina, dicen, encontró su propio camino. Una noche de luna nueva, Joaquín cabalgaba de regreso a su hacienda, cuando su caballo se detuvo en seco, negándose a avanzar. Frente a él apareció una figura, el padre Miguel, o lo que quedaba de él. El espíritu del sacerdote pronunció una maldición que los campesinos cercanos juraron haber escuchado resonar por kilómetros. San Joaquín Murrieta, tu alma no conocerá descanso. Cabalgarás por toda la eternidad, vestido del color de tus crímenes, buscando almas que llevar al infierno. Y cuando el reloj marque las 3 de la madrugada, la hora en que me asesinaste, tu poder será absoluto. Joaquín desapareció aquella noche. Su caballo fue encontrado muerto, con marcas de quemaduras en forma de manos en su pecho. Joaquín jamás fue visto nuevamente en vivo. Pero los testimonios de su presencia comenzaron apenas semanas después de su desaparición. Avancemos ahora a 1910, durante la Revolución Mexicana. Los archivos del Hospital General de México contienen un informe médico inquietante. 5 soldados llegaron en estado de shock severo, incapaces de hablar, con sus cabellos completamente blancos. Tenían entre 19 y 24 años. Cuando finalmente pudieron articular palabras, todos contaron la misma historia. Habían encontrado un charro a caballo en el camino a Querétaro. Les ofreció mostrarles un atajo para llegar a su destino. Desesperados por escapar del ejército enemigo, lo siguieron. El charro los guió por senderos cada vez más oscuros, hasta que llegaron a un claro en el bosque. Allí, las almas de cientos de personas
flotaban en agonía, encadenadas por cadenas invisibles. El charro se volteó hacia ellos, y por primera vez vieron su rostro, una calavera envuelta en llamas negras, con esos ojos vacíos brillando en verde. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa que no debería ser posible en un cráneo. «Ahora son parte de mi colección». Uno de los soldados, un joven llamado Tomás Aguirre, llevaba un rosario que su madre le había dado. En un acto de pura desesperación, lo sostuvo en alto y comenzó a rezar. El charro negro retrocedió, siseando como una serpiente. Los soldados corrieron, y dicen que corrieron durante horas, aunque después descubrieron que solo habían estado desaparecidos 20 minutos. El informe médico concluye con una nota del doctor: «No encuentro explicación médica para el trauma observado, ni para la decoloración del cabello. Los pacientes no muestran signos de enfermedad o intoxicación. Temo que hayan experimentado algo que la ciencia no puede explicar, pero quizás el caso más documentado y aterrador ocurrió en 1973, en el pueblo de San Miguel de Allende, Guanajuato. María Dolores Hernández era una joven de 19 años que trabajaba como enfermera en el centro de salud local. La noche del 15 de agosto salió tarde de su turno. Alrededor de las 2:30, Jaime tenía que caminar 3 kilómetros hasta su casa, un trayecto que había hecho cientos de veces. Pero esa noche, algo era diferente. A mitad del camino, escuchó el sonido de cascos de caballo detrás de ella. Se volteó y vio a un charro elegante montado en un caballo negro como la noche. El hombre era hermoso, con un bigote perfectamente recortado y ojos que brillaban incluso en la oscuridad. «Señorita, es peligroso caminar sola a esta hora», dijo con voz suave y amable. «Permítame acompañarla a María Dolores». Educada y sin querer ser descortés, aceptó. El charro caminó a su lado, llevando el caballo de las riendas. Conversaron sobre cosas triviales: el clima, el pueblo. La familia de Marianel era encantador, carismático, pero había algo extraño. El caballo nunca hacía ruido al caminar. Sus cascos no producían el característico clop clop contra el empedrado. Y aunque era una noche de agosto, el aire alrededor del charro era helado. Cuando llegaron a una bifurcación en el camino, el charro se detuvo. «Tengo algo que mostrarte, María Dolores», dijo. Y por primera vez, ella se dio cuenta de que nunca le había dicho su nombre. Algo hermoso que solo se puede ver a las 3 de la mañana. A María miró su reloj. Eran las 2:58 am en algo. En su interior, le gritó que corriera. «No, gracias. Mi casa está cerca», mintió, y comenzó a caminar más rápido. El charro soltó una risa que sonó como el crujir de huesos secos. «Ya es demasiado tarde, María Dolores. Has hablado conmigo. Has aceptado mi compañía. Ahora debes ver lo que tengo para ti». A María comenzó a correr. Detrás de ella, el sonido de cascos finalmente resonó. Pero no eran cascos normales. Sonaban como martillos golpeando ataúdes. El aire se llenó de un olor a azufre y carne quemada. Corrió hacia la primera casa que vio con luces encendidas y golpeó la puerta frenéticamente. Un anciano llamado Don Esteban abrió la puerta. María entró y él cerró de inmediato, echando el cerrojo. El charro negro fue todo lo que María pudo decir antes de desmayarse. Don Esteban sabía exactamente qué hacer. Encendió velas benditas en cada ventana, roció agua bendita en el umbral de la puerta y comenzó a rezar. Desde afuera, podían escuchar los cascos dando vueltas alrededor de la casa, una y otra vez. Entonces, un golpe en la puerta, tan fuerte que hizo temblar toda la estructura. María Dolores llamó la voz desde afuera, pero ya no era encantadora. Era grave, inhumana, llena de rabia. «Me debes una deuda. Hablaste conmigo
caminaste conmigo. Tu alma me pertenece, Andón Esteban. Continuó rezando. Más fuerte, sosteniendo un crucifijo contra la puerta. Los golpes se hicieron más violentos. Las ventanas temblaban. Y entonces, en silencio, cuando finalmente se atrevieron a mirar por la ventana, el charro negro se había ido. Pero en la puerta, grabado en la madera, como si hubiera sido quemado con un hierro candente, había una marca, una calavera con un sombrero de charro. María Dolores sobrevivió esa noche, pero jamás volvió a ser la misma. Desarrolló un miedo paralizante a la oscuridad y dejó San Miguel de Allende apenas un mes después. La marca en la puerta de Don Esteban permaneció hasta que la casa fue demolida en 1998. Numerosos fotógrafos la documentaron y las imágenes aún existen en los archivos del museo local. Los investigadores de fenómenos paranormales han identificado patrones en los encuentros con el charro negro a lo largo de los siglos. Primero siempre aparece entre las 2 en 00 y las 3 en 00 de la madrugada, siendo las 3 m. Su momento de mayo era poder, la llamada hora del diablo, el opuesto exacto de las 3 a 00 p.m., la hora en que Cristo murió según la tradición católica. Segundo, nunca puede entrar a un hogar sin invitación, pero una vez que has aceptado su compañía en la calle, has establecido un vínculo que es difícil de romper. Tercero, los objetos religiosos lo repelen, especialmente aquellos que han sido bendecidos por un sacerdote o que tienen un fuerte significado espiritual para quien los porta. Cuarto, y esto es lo más aterrador, en cada persona que encuentra al charro negro y sobrevive, reporta que él sabe cosas íntimas sobre ellas, secretos que nunca han compartido, pecados que han cometido, como si pudiera leer directamente en sus almas. En el año 2003, un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de México decidió investigar la leyenda del charro negro. Querían desmentirla, demostrar que era solo un mito urbano alimentado por la superstición. El 1 de octubre, noche de brujas, 5 estudiantes se dirigieron al Panteón de Dolores en la Ciudad de México, uno de los lugares donde más avistamientos del charro negro se habían reportado. Llevaban cámaras, grabadoras de audio y una actitud escéptica. Comenzaron su vigilia a las 11 p.m. Grabaron durante horas, burlándose suavemente de la leyenda, llamando al charro negro, retándolo a aparecer. No pasó nada. Hasta las 2:45, Jaime a la temperatura bajó abruptamente. Las cámaras comenzaron a funcionar mal, mostrando interferencia estática, y entonces lo vieron en una figura a caballo, entre las tumbas, moviéndose lentamente hacia ellos. Uno de los estudiantes, Carlos Mendoza, gritó que era una broma, que seguramente era alguien disfrazado. Se acercó a la figura con su cámara, y la grabación que capturó esa noche se volvió viral años después en internet, aunque muchos afirman que es un montaje. En el video, se puede ver al charro acercándose. Carlos enfoca su rostro, y por un breve segundo, apenas 2 o 3 frames del video, el rostro cambia. Se convierte en una calavera, con fuego verde, en las cuencas de los ojos. Carlos suelta un grito, y la cámara cae al suelo, pero el audio continúa grabando. Se escuchan pasos de caballo. Alguien grita, ¡corran! Luego, una voz profunda y antinatural, dicen los que buscan a los muertos. Con los muertos se quedarán. Los 5 estudiantes huyeron del cementerio. Cuando revisaron su equipo después, descubrieron algo perturbador. En todos sus relojes se habían detenido exactamente a las 3:00 m. Las grabadoras de audio contenían 17 minutos de una voz susurrando en un idioma que los expertos lingüistas no pudieron identificar. Y en cada fotografía que tomaron esa noche, sin importar el ángulo o la dirección, aparecía la silueta del charro negro en el fondo, observándolos. Carlos Mendoza se mudó a Estados Unidos 6 meses después, y se niega a hablar del incidente
hasta el día de hoy. Pero quizás te preguntes, ¿por qué un charro? ¿Por qué esa forma específica? Los charros en México representan tradición, honor, masculinidad. Son un símbolo de la cultura mexicana. El charro negro es la perversión de todo eso. Es la traición de esos valores. Es el honor convertido en orgullo maligno. La tradición corrompida por la oscuridad. Y el negro no es solo un color. En el México colonial, el negro era el color que usaban los verdugos, los que ejecutaban a los condenados. Era el color de la muerte, del luto eterno. Joaquín Murrieta, al hacer su pacto con el diablo, se convirtió en el verdugo de almas, condenado a vestir el color de su propia condena. Hasta el día de hoy, los encuentros continúan. En 2019, una mujer en Monterrey llamó a la policía histérica a las 3:15 a.m. Afirmaba que un charro había estado golpeando su ventana durante 15 minutos exactos. Cuando la policía llegó, no encontraron a nadie, pero las marcas de cascos de caballo en el jardín de la mujer eran evidentes. A pesar de que no había llovido, y el suelo debería haber estado seco y duro. En 2021, un conductor de Uber en Puebla reportó que recogió a un pasajero vestido de charro cerca del Zócalo. El pasajero pidió ir al cementerio. Cuando el conductor preguntó ¿por qué a esa hora?, el pasajero simplemente sonrió y dijo: «Es hora de volver a casa». En el conductor, sintiendo que algo andaba mal, detuvo el auto y le pidió que se bajara. Cuando volteó, el asiento trasero estaba vacío, pero el olor a azufre era tan fuerte que tuvo que abandonar el vehículo por varias horas. Y hace apenas 3 meses, en agosto de 2024, un grupo de turistas en Guanajuato tomó una fotografía nocturna en el Callejón del Beso. Cuando revisaron la foto, había un hombre a caballo en el fondo, vestido completamente de negro, que nadie había visto cuando tomaron la imagen. La foto circula en redes sociales, y los expertos en fotografía no han encontrado evidencia de manipulación digital. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es el charro negro real? ¿O simplemente una leyenda urbana, una historia que se cuenta para asustar a los niños? Los testimonios son demasiado consistentes a lo largo de los siglos. Personas de diferentes épocas, diferentes ciudades, diferentes antecedentes, todas reportando experiencias similares. Los detalles nunca cambian: el charro negro, el caballo sin sonido, los ojos verdes, el olor a azufre, la hora de las 3 de la madrugada. La ciencia no puede explicarlo. La lógica no puede desmentirlo. Y quienes lo han encontrado saben, con una certeza absoluta, que lo que vieron no era de este mundo. Los ancianos en México tienen un dicho en sí: ¿ves al charro negro? No hables con él, no aceptes nada de él. Él no siga sus indicaciones. Y por el amor de Dios, no lo invites a entrar. Porque una vez que lo haces, una parte de tu alma le pertenece para siempre. Es solo superstición. Quizás, pero hay una razón por la cual los taxistas en México se niegan a trabajar después de las 2 a.m. en ciertas zonas. Hay una razón por la cual los caminos cerca de los cementerios antiguos están desiertos en las madrugadas. Hay una razón por la cual las abuelas insisten en que sus nietos lleven un rosario cuando salen de noche. Porque en México, en las horas más oscuras, cuando el velo entre los mundos se adelgaza, el charro negro cabalga y está buscando almas. La pregunta no es si existe. La pregunta es: ¿estarás en su camino cuando decida cabalgar de nuevo? Esta historia se basa en testimonios documentados y leyendas transmitidas a través de generaciones en México. Los nombres de algunas personas han sido cambiados para proteger su privacidad. Si alguna vez te encuentras con un charro en la oscuridad de la madrugada, recuerda: camina en la dirección opuesta, reza si eres creyente, y nunca, jamás, acepte su compañía. Porque algunos pactos no pueden romperse y algunas maldiciones son eternas.